Entre más cerca los momentos definitorios de la sucesión poblana, más abundantes los golpes, algunos fabricados, otros derivados de un asunto muy peculiar: la estupidez humana. Albert Einstein decía: solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy muy seguro de la primera, que para el caso de hoy aplica. El caso de José Luis García Parra ha mostrado la debilidad del senador Alejandro Armenta. Sus enemigos encontraron ya el talón de Aquiles del aspirante a gobernar Puebla, que encabeza las encuestas conocidas. Desde hace algunos años, uno de sus íntimos le había advertido del riesgo de tener tan cerca, tan adentro al sobrino político de Mario Marín Torres, y le pronosticaba que a la larga sería una carga más que un apoyo. Su relación comenzó en 2005 cuando fue designado por Marín Torres como director del DIF estatal. Ahí recibió el encargo de la presidenta de proteger a su sobrino José Luis, quien fue conocido coloquialmente como el Choco, por su peinado y actitudes parecidas al personaje inventado por Procter & Gamble, que en 1929 lanzó al mercado un producto derivado de la leche en polvo y el chocolate como alimento para los niños. Se llamó Chocomilk. Años después, en 1950, crearon al personaje para promover el chocolate en polvo. Se llamó Pancho Pantera, una caricatura con un joven de pecho grande, con sombrero y ataviado con una playera color naranja y un dibujo de una pantera. En 1970 le quitaron el sombrero y fue afinándose su figura a la de un joven más alto, menos grotesco, pero conservando siempre el fleco de cabello negro muy peculiar, y ya en el año 2000 era un atleta de copete igualito al del sobrino político del gobernador Marín, así que lo del Choco se acuñó. Pues este personaje se pegó totalmente a la figura de Armenta. Del DIF saltó a Sedesol y se convirtió en un operador que mantenía el contacto con los presidentes municipales y los grupos de poder del interior del estado. Esa fuerza le ha ido aprovechando el hoy senador para catapultar su presencia en el territorio poblano. Los cercanos consideran que sin el Choco, Armenta no podría ser lo que hoy es, y esta cercanía o complicidad, como quiera verse, le fue afianzando su formación inicial. Desde jovencito era influyente y se sentía ya ahora el brazo derecho del gobernador en ciernes. Pero he aquí que los enemigos de Armenta han leído el librito, saben de la debilidad, de la estupidez humana, y estuvieron esperando para detonar los errores que tomaron por sorpresa los medios nacionales y rebasaron por mucho las acciones de contingencia previstas por el grupo del búnker de Armenta. Deslindarse no sirvió mucho, la renuncia tampoco. El golpe está dado y bien puesto, en un espacio vital para la fluidez de las operaciones en busca de la gobernatura. Muchos habían pronosticado que el punto más débil del senador era su principal operador, el Choco, pues su cercanía, su complicidad, su confianza, lo convertía también en un peligro. Armenta está atado, esclavizado a los actos de José Luis García. Así que solo bastó con descubrir la compra del Audi R8, el exceso de gastos personales y usar convenientemente los hechos para golpear a Armenta. Las debilidades afloraron y difícilmente se olvidará el hecho. Hay quien dice que con este error, Armenta debe pensar en otra salida para el 2024 y no precisamente ser el sucesor de Casaguayo. Los cercanos evalúan, ponen las fichas en la mesa, calculan los daños colaterales y los internos. Se hace un recuento de cómo afecta al grupo compacto a lo que pensará el gobernador de este error, y entonces aparece un nuevo eslabón del talón de Aquiles, que lleva al pasado. ¿Qué tanta cercanía tiene el senador Armenta con el grupo original de Mario Marín? ¿Qué tantos trabajos conjuntos se venían armando para hacer las estrategias de parte de quienes se vieron desplazados por el morenovallismo y están viendo en Armenta la posibilidad de volver? ¿Qué tanto le afectará a Armenta la detención de Adolfo Caram? ¿Acaso podrían revelarse lazos en lo oscurito de quienes fueron los socios y facilitadores de negocios de Kamel Nacif en Puebla durante el paso de Marín
por la presidencia municipal y el gobierno del estado y permanecen ahora cerca del senador? De esto y de muchos otros temas sabe el Choco, quien ahora tendrá que demostrar si sigue siendo fuerte, audaz y valiente como Pancho Pantera, o por lo menos así me lo parece. Iniciamos la transmisión del programa de este lunes 7 de agosto, que lo repito nuevamente, es un programa grabado, lo grabamos el día 6 a las 7:36 de la mañana, estamos iniciando la grabación, así es que usted nos escuchará en lo que técnicamente se llama un falso en vivo, así se le conoce, cuando haces una grabación y la lanzas como estreno a la hora a la que deberías estarlo transmitiendo en vivo. Muchos lo hacen, muchos lo hacemos, es cómodo, nos permite empatar los horarios de todos los colaboradores, no todo el mundo tiene tiempo en la mañana, a las 8 de la mañana, de estar en vivo, en fin. José Manuel Rodoreda, muy buenos días, doctor Luis Ignacio Arbezú, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días, Buenos ¿cómo están? días. Pues aquí estamos a ver si se suma alguien más y si no, pues los otros tres nos bastamos y hasta nos sobra, caray, para dar, prestar, repartir. Temas. Vamos a ver si el señor Rodoreda hizo la tarea esta semana. Sí, hice mi tarea. Lo que pasa es que no pude conseguir la información suficiente como para ponerla acá, pero principalmente me llama la atención el, déjame encontrar lo que está. Un tuit que sale donde dice directamente inicia la segunda temporada de la Suprema Corte de Justicia. Aquí el listado de los asuntos que se van a resolver. Y es impresionante cómo de las cosas que están pendientes de resolver hay asuntos del 2019, del 2020, del 2021, del 2022 y del 2023. Si analizamos cómo trabaja la Suprema Corte, el señor presidente de la Corte es el que marca las cosas de que se tienen que ver y cuáles se van a enlistar para acuerdos. Pero hay cosas que son definitivamente raras, ¿no? 2019, plazas automáticas a maestros normalistas. Ahí hay un amparo que hay que resolver y desde el 19 no se ha resuelto a los maestros. Extinción de fideicomisos, las controversias por la extinción de fideicomisos, que son de 2020. Y ya cuando se resuelva esto, pues ya ni siquiera hay dinero en los fideicomisos, ya no hay nada, pero son así. Del 2021, control de puertos de la Secretaría de Marina, reforma a la ley de hidrocarburos para revocar permisos, ampliación del catálogo de delitos federales, nueva ley orgánica de la Armada, estatización, etcétera. Entonces, aquí lo curioso y lo que llama mucho la atención son cosas que afectan directamente al Poder Ejecutivo y a sus decisiones. Me llama la atención que este señor presidente que teníamos antes en la Corte, pues deje cosas realmente importantes que además cuando se resuelvan, pongo el caso de los fideicomisos, ya se gastaron el dinero. Si resuelven en que estaba mal la cancelación de los fideicomisos, ¿qué va a hacer? O sea, ¿cómo se van a tratar las cosas? Sí vale la pena que haya una reforma a la ley de la judicatura, pero principalmente para que trabajen bien y no resguarden las cosas importantes para el presidente o que no quiere ver o que no quiere decidir. ¿eh?
como es la reforma del control de los puertos a la Secretaría de Marina, por ejemplo, está desde el 21. Entonces, sí tenemos muchas cosas que, pues habría que apretar las orejas al anterior presidente de la Suprema Corte. Ahora entiendo por qué le querían dar, y la propuesta del presidente era que se quedara 2 años más, ¿no? Pues seguramente es para seguirle tapando un poco los asuntos jurídicos. O sea, ¿quieres Esos decir que son hay un los que se, contubernio entre Saldívar y la 4T? ¿Eso es lo que quieres decir o lo entendí mal? pues si no hay contubernio, hay compadrazgo, pues. ¿Por qué? Porque precisamente son las cosas que son parte de las reformas importantes del presidente, son las que están reteniendo y se han retenido durante todos estos años su solución. Bien. ¿Algún ¿Cómo lo interpreta comentario ustedes? de No lo sé. los Yo lo sobre interpreto como este un tema? compadrazgo. Pues, ¿Mande? pues hay Que un si hay comentario, algún comentario sobre este tema. yo tengo un comentario que a lo mejor podría incluso adicionarse a esto y que es otra noticia, que es la detención del fiscal de Morelos y el proceso del cual se encuentra, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el resultado de esta detención? O sea, obviamente lo que están buscando sus defensores es pues, que no lo vinculen al proceso, a proceso, ¿no? Que es lo que van a estar trabajando, yo estaba comentando mucho. Pero primero es un hecho inédito con todo lo que había sido la historia de este personaje, lo que había pasado y las evidencias de lo que implicaría su detención. Entonces, aquí se va a ver el contubernio, no sabemos con quién, pero Bueno, es hay, evidente la hay que relación probarlo, de ¿no? la relación de Uriel con Graco Ramírez, pues era un Esa es indicar, entonces clarísima, pues, ¿no? ese Clarísima. es el fondo, Ahora, ese es fíjate, el fondo. nada más un detalle, nada más en el fondo de lo que tiene que ver esto con obra pública. El paso express de Cuernavaca, que son, ya lo hemos comentado alguna vez, son 10 carriles de concreto, ¿no? Por 14, casi 16 kilómetros, ¿no? Banorte todavía presupuestado en 1.200 millones de pesos, acabó siendo 2.000 millones de pesos, casi todas las obras salían siempre al doble. Pero lo interesante de esto es que cuando apareció esto, Graco metió la propuesta del segundo piso por 8.000 millones de pesos. Y era interesante ver la manera como en ese entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes defendía la propuesta del gobernador. Fue tan fuerte que afortunadamente había, me acuerdo, un funcionario de apellido Limón en Banobras que dijo, es que no podemos hacer esto, ¿cómo vamos a meter 8.000 millones empezando por 6.000 a fondo perdido? Y cuando tenemos aquí una idea con 1.200 millones de pesos, ganaron esto y entonces se nos va a venir el mundo encima. Pero lo curioso de esto es que en ese mismo momento también salió el segundo piso de Puebla, que estuvo presupuestado en casi 9.000 millones de pesos y acabó en 13, o sea, igual el doble, ¿no? Y en Puebla había mucho más espacio para hacerlo todo, a meter las 15 carriles abajo que hacer los dos arriba, ¿no? Y además recuerden cuando empieza el paso express, ¿no? Se amplían 2 carriles arriba, ¿no? Y abajo se quita uno de los 3 que había para hacer una ciclopista que no sirvió para nada y luego la quitaron. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Toda esa corrupción que había habido, esta relación con Graco, con este personaje, no era única de Morelos, estaba en varias cosas, pero ¿qué va a pasar con este personaje ahorita? O sea, siguiendo la idea de José Manuel, es cierto, ahí pues a veces parecería que hay amistades con compadrazgos, ya no, obviamente, con Graco pues era evidente, era su gobernador y lo pone ahí en primer lugar, sino con una gran cantidad de cosas detrás que no sabemos. Sería interesante ver qué pasa en la Corte ahora, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con José Manuel. Hay que hacer reformas en la Corte, pero ¿cuáles, no? Y cómo, ¿no? Por lo menos para acelerar los procesos, ¿no? Yo tenía también el asunto de la detención, pero vista desde otro punto de vista. La detención de este señor fiscal, que no sé si sea o no sea culpable, o sea, no me meto a ver eso, sino la forma, pues fue realmente para que se llamara la atención, ¿no? O sea, llega Marina
La Marina llegó a su casa a 7:30 de la mañana, según los reportes de la prensa, ¿no? Pues venía Pues de es las que Desde las 7. los marinos se levantan temprano, no son Sí, no, no, burócratas. no, pero de- déjame terminar. Llega desde ahí, entonces ahí le da tiempo y le dan todo el tiempo del mundo para que entonces él empiece a hablar a los noticieros y se vuelve una baraja ahí espantosa hasta que finalmente a la 1:30 decide entregarse y pone condiciones. Aquí la forma es, o sea, todo eso se hizo fuertemente, pero el jugo político electoral que le está sacando la señora ex jefa del Departamento del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, porque no, hay que ver sus tweets de ella, ¿no? Ya esto demuestra que en el DF el feminismo, estamos a favor del feminismo y en el feminismo y a las mujeres y no vuelve a haber un feminicidio sin que sea castigado, etcétera, etcétera. Es increíble el juego político que le está sacando. Entonces, si vemos todo esto, como que dices, oye, llegan a detener un cuate, se dilatan de 7:30 a 1:30 de la tarde para detenerlo. Dan tiempo que se arme todo un escándalo, porque todos los noticieros ayer hablaban en la mañana de este asunto. Al mediodía volvían a hablar de este asunto. Y la señora, pues se da el lujo de decir que ni un feminicidio más en el DF. Ella está a favor de las feministas. Ah, qué padre. Campaña política. Más, o sea, yo lo quería enfocar desde ese punto, ¿me entiendes? Y la otra cosa, si el señor tiene fuero, por fin, ¿en qué consiste el fuero? Hay una sentencia federal. Yo creo que el Uriel no es precisamente una dama de la caridad. No, 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 por eso Yo empecé creo que no es diciendo, un personaje que tenga un halo de pureza ni de santidad. Me parece que está comprometido con muchos asuntos, entre otros el haber cubierto el expediente de la poblana que mataron, el feminicidio que tuvo lugar en la Ciudad de México, y de ahí viene todo este rollo. Pero la relación con Graco Ramírez es íntima, y Graco Ramírez tampoco es un fraile franciscano que haga voto de por eso, castidad, de pobreza y de buenos oficios por- digo, por favor, estás hablando de personajes que han estado ligados a la corrupción en términos sí, amplios no, no, en un no, por eso estado como empecé. Morelos. Es que seguramente tú estabas haciendo ahí, no oíste el inicio. Dije, Sí, lo no, oí. no juzgo No, si pero es lo que culpable o estás no es culpable. diciendo se La forma presta como se a hizo. hacer un juicio de valor y yo como no tengo valores, bueno, saludo a Claudia Ramón Claudia, Pérez, pon porque ya orden, me por aburrieron favor. ustedes, ya me aburrieron. A ver, doctora, Pon buenos orden, por días. favor, Claudia. Yo aquí ¿Algún tema escuchándolos, en muy buenos especial o quieres días. comentar sobre lo que ha dicho su majestad? Digo, perdón, el señor Rodoreda o Bueno, el pues doctor Armezú. ciertamente, ¿no? El problema que esto ha implicado desde el inicio, desde el momento en que la Fiscalía Capitalina desmiente, ¿no? A la Fiscalía de Morelos y se enredan precisamente en este pleito, y estoy de acuerdo, la capitalización política que le han dado al caso, ¿no? Que a mí me parece que además no se puede decir que por uno solo resuelto haya justicia, cuando estamos viendo precisamente en esta semana que se conmemoró el Día de la Trata, que bueno, los casos son terribles, las notas que aparecieron en los diversos diarios, pues hablan de esta situación, ¿no? De cómo se ha incrementado la violencia. Leí algunas historias y a mí me gustaría traer eso también sobre la mesa, porque Puebla está considerado dentro de los principales estados con carpetas de investigación abiertas sobre trata, pero además denuncias de trata, ¿no? Y bueno, la colindancia con Tlaxcala es también relevante en el sentido de lo que está sucediendo en este aspecto a los ojos incluso de las propias autoridades, que no solamente lo solapan, sino que además muchas de ellas están en complicidad. Me parece que eso es algo muy delicado, muy grave,
que amenaza, pues es una de las amenazas más, que es se suma pues a la situación que se está viviendo, ¿no? Y cuando hablo de trata de personas, no solamente me refiero a las mujeres, sino en general, ¿no? Aunque también los datos indican que el 70% de las personas que se han visto afectadas son mujeres, particularmente mujeres que van de los 14 a los 25 años. Sí. ¿Algo más? Pues, bueno, la otra es la situación que se está dando también con los aspirantes a la presidencia y a la gubernatura, que es sin ningún rubor de vergüenza, eh, pues ahora sí que se han brincado las trancas para hacer campaña que señalan que no es campaña, pero seguimos viendo pintas y espectaculares ahora con entrevistas y que de alguna manera le dan la vuelta a la ley y a las autoridades. Y las autoridades, pues, yo siento que ahora sí que han dado pasos atrás para no conflictuarse con estos actores políticos y eso me llama mucho la atención. A ver, yo traigo otros temas, caray. A ver, ¿cuáles cree usted? No sé si Yo soltarlos. todavía no he propuesto el tema. Bueno, Perdón, doctor. no, lo que pasa es que dijiste que comentáramos el de José. No, que si querían comentar algo sobre lo que dijo el señor Rodoreda o tenían un tema y ahí le hiciste el caldo gordo al señor Rodoreda y pues ya se perdió la oportunidad. Pero bueno, abro un espacio para que te puedas expresar con toda libertad Muchísimas mientras gracias. bebo mi café. Dos temas, uno que es ineludible, me parece que es el de los libros de texto. Claro, ese es el tema más importante, por favor, claro. Y el otro, el de la reducción de la pobreza y la desigualdad en México, de acuerdo. Bueno, eso ya hay que darle gracias a Dios que ya no somos tan pobres. Claro, entonces, estas dos cosas yo creo que habría la O pena. que ya Y la somos más segunda, ricos, no lo sé. A lo mejor somos más ricos, no nos hemos dado cuenta, man. pues, la verdad es que yo lo que estoy viendo es que, y continuando con el hilo de lo que comentaban ahorita, tanto Pepe como también, sobre todo Claudia, la politización y más que nada sí, la transformación de todo tipo de tema y de situación en algo completamente electoral, con objetivos totalmente electorales. O sea, Totalmente. el punto central en este momento es que cualquier cosa que pasa en el país tiene que ayudar a separar entre oposición y 4T para ver por Así qué es. nos vamos. Y entonces todos los actores están cantando las campanas para que volteemos a verlo, ¿no? Y finalmente nos liguemos a uno, ¿no? Me sorprende la parte de los libros de texto porque finalmente es un tema, lo tocamos ahora, tengo una materia de doctorado con y con los alumnos lo comentamos ahí precisamente el tema y sorprendió mucho la idea porque era muy difícil salir de la postura política. Pero la pregunta de fondo que no hacemos cuando pasa esto es quién tiene derecho a educar a otra persona y por qué. O sea, las propuestas que estaban planteando los diferentes miembros del grupo, que además eran de diferentes partidos políticos y de cierto nivel interesante, comentaban que finalmente teníamos que formar al personaje del futuro. Entonces, la idea de los libros de texto me parece que nace de un anhelo muy válido, que es el anhelo de que una generación busque que todos los problemas que tiene se mejoren cuando la siguiente generación tome el mando. La idea de que vayamos mejorando y que los que vienen después que nosotros estén mejor que nosotros. Yo creo que eso es el punto en el que podríamos coincidir prácticamente todos. El problema es qué entiendo por ser mejor, hacia dónde lo llevo y cómo lo manejo. Entonces, por un lado está ese punto. Por otro lado, está el punto de que prácticamente los grandes personajes del mundo y los grandes totalitarismos siempre plantearon la idea de educar, ¿no? Y de formar,
homogéneamente a la población en los años que venían, ¿no? O sea, había que tener ideas en las cuales todos comulgáramos y estuviéramos de acuerdo. Este es el gran punto, ¿no? Y esto pone un punto en la mesa, o sea, ¿y quién tiene el derecho de hacer esto? ¿No? Entonces decimos, bueno, el Estado lo debe hacer, la política pública es la que debe de decir cuáles son los contenidos que deben aprender las generaciones futuras. Ese es el punto central. Y ahí lo que me doy cuenta es que personajes como Stalin tuvo una propuesta, ¿qué decir de la revolución, por ejemplo, este, China, por ejemplo, con Mm, Mao? Y Tienes personajes en el siglo XIX y en el siglo XX, José Ingenieros, no vayamos muy lejos, el pensamiento latinoamericano, no, el mismo Che Guevara, que hoy lo saca Calderón en en su su dibujo, cartón, en su eh, cartón, este, no sé, o sea, sí hay un asunto del llamado colegio español, o cómo se le llamaba en principios del siglo pasado al sistema que adoptamos los mexicanos, colegio español, eh, o algo así, escuela española, no sé a qué te refieres. No. al sistema educativo. El sistema mexicano es una copia, en su momento Vasconcelos Sí, lo tomó así, de un modelo español. sí, 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 sí. No, y venía precisamente de la generación del 98. Pero el punto es que eh, la idea de formar un modelo es una idea del positivismo de Augusto Comte, que va a empezar con Gabino Barrera en México a mediados del Claro. siglo XIX, y ahí se va a formar toda esta idea. Pero la idea es formar la mente de los que vienen, eso es a lo que me refiero. Ah, no, ese es el objetivo fundamental. Claro, y hay de derecha y de izquierda. Ese es el gran Claro. problema. Entonces, o sea, porque no hay gobiernos, ya quería citar personajes de derecha y izquierda para que viéramos cómo finalmente se autoriza esto. Y la pregunta es, ¿quién tiene derecho a educar a nosotros? En un principio, pues yo tuve la suerte de tener una familia estable o tradicional o como ustedes quieran, y me parece que es la que debería de formarme y la que finalmente me marcó muchas cosas de lo que soy. Pero lo que me doy cuenta en la realidad es que quien forma a los seres humanos es el más próximo siempre. Los que están próximos son los que los van formando, ¿no? Yo recuerdo los niños de Morelia que llegaron después de la Guerra Civil Española, finalmente todos fueron educados en lugares sin padres de familia y la verdad hay gente muy, muy, muy interesante que va a ser desarrollada ahí. O sea, la gente que está al lado de nosotros es la que finalmente nos ayuda a formarnos. Y este es el punto, es el otro, la formación del otro que nos ayuda. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? Hagámoslo de la mejor manera, de la manera más científica, de la manera más clara. En la época del gobierno de Cedillo, se hizo una propuesta, y se hizo una propuesta abierta a la ciudadanía. Se hizo un concurso, el cual se ganó por un grupo. El Ujú. grupo lo ganó, hizo los libros, el gobierno los revisó, hubo todo un proceso por el cual pasaron. Fueron Hubo libros muchos filtros. de primaria y de secundaria. Yo nunca había visto un proceso como ese en un momento determinado. Ya estaban los libros para publicarse y alguien consideró que ideológicamente no eran adecuados. Nunca se distribuyeron. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, queremos educar y queremos formarlo. Ahora, estos libros supuestamente, es que en estos libros se decía que en la noche triste Cortés había sufrido, y ahora tenemos que decir que la noche triste es la primera victoria que tenemos. O sea, ese es el problema. O sea, ese es el punto por el cual el libro no funciona, o lo que quiero es controlar alguna cosa. Ahora, la idea es controlar, o la idea es aprovechar también este esquema dentro del proceso electoral actual. Y yo creo que hay los dos niveles. Por un lado, este nivel de la defensa, digamos, de una ideología, a mí me sorprendió porque cuando entra Fox, nunca defendió los libros de texto que habían ganado. Y era la oportunidad para defenderlos. Y nadie se preocupó por defenderlo. Y hubo gente que lo luchó y dijo, oigan, hay que rescatar esto. Y a nadie se le hizo caso porque no era importante, porque no era un tema políticamente conveniente en ese momento. No éramos pragmáticos, había que ser pragmáticos y defender otras cosas. Y en ese momento, como estábamos abiertos a la internacionalización, teníamos que empezar a hablar de muchas cosas en las cuales, por ejemplo, la misma esposa del presidente empieza a meter todo el problema, por ejemplo, de liberación sexual y todo, de los cuales ahora nos estamos quejando. Entonces,
El problema ideológico es cierto, es fuerte y hay que trabajarlo. Y creo que a quien le corresponde la educación es al más próximo. Por lo tanto, creo que debe empezar precisamente de las familias, de los núcleos. Si somos demócratas, del demo, de la situación del demo, que la familia no funciona, están los demos. Pues ahí debe de funcionar, debe haber diferente. No puede haber un libro homogéneo para 32 realidades distintas en un país, por ejemplo. Eso, si hay canastas básicas diferentes porque comemos distinto, ¿cómo es posible que ideológicamente, históricamente y políticamente tenemos que manejar lo mismo? Eso me parece ya un problema. Pero el otro punto es que lo que se está usando por otro lado también es un problema porque acaba de sacar el país una nota en la que dice que Televisión Azteca perdió 30% de sus ingresos y que acaba a partir de julio ya no puede estar en la bolsa de valores. Entonces, la campaña por la cual defendemos todo esto es porque, como dice, fíjate, cuando cumple 30 años Televisión Azteca, pierde 30% de su capital. Y ahora en sus anuncios, tío Richie, porque ya es tío Richie, no sé si en los anuncios, no nos va a regalar casas, coches y no sé tantas cosas. Bueno, eso es una artimaña para no pagar los impuestos, ¿no? Ahí también es una vacilada que, bueno, Entonces, entonces, ¿la defensa de los libros es porque hay razón en esto o es otro problema no, político? son, Hay una... cada quien usa el tema de los libros a su conveniencia. Eso Eso es es. lo que me parece. Lo que yo veo, al margen de la explicación tan amplia que has dado del para qué educar, es que esta discusión de si los libros se distribuyen, si no se distribuyen, hay 3 estados que ya dijeron que no los van a distribuir: Guanajuato, Jalisco y Chihuahua. Dijeron que no van a distribuir los libros de texto. Y todos los otros gobiernos, sobre todo donde gobierna Morena, sin haber leído los libros, sin tenerlos todavía, sin haberlos ojeado, dan su aval uniformemente a los libros que no conocen, pero pues es la línea, como en el viejo PRI, es la línea. Y luego viene la defensa que hacen la Unión Nacional de Padres de Familia, que pues yo pensé que ya hasta había desaparecido la Unión Nacional de Padres de Familia, y resulta que no, que siempre ha tenido ahí un dedo en la llaga con el tema de la educación y del deseo de que los padres, que las familias eduquen a sus hijos dentro de su creencia, de sus valores, de sus principios, de su religión, en el último de los casos. Un asunto que no está en el papel, pero que en la práctica ha sucedido. Yo creo que todos nosotros fuimos a escuelas particulares, ¿no? No sé si alguien, ¿tú no, doctora? No, yo siempre estudié en escuelas oficiales. Solo Sí. la licenciatura la he hecho en escuela Bueno, privada. pero los que fuimos a las escuelas privadas, los libros de texto nos los llevaban, pero nunca los usábamos. Había otros libros. Y así funcionó durante décadas y décadas y décadas y décadas. Inclusive colegios tan importantes como el Humboldt tienen 2 sistemas educativos: el sistema educativo mexicano para los mexicanos que estudian en el Humboldt y el alemán para los hijos de los alemanes que estudian en el Humboldt. Entonces tú puedes estar en el mismo salón en determinadas clases y otras no, porque te están dando la instrucción de pensamiento, de construcción de ideas, de una serie de cosas en el sistema alemán que dicen que es muy bueno. Todo esto me recuerda a lo que pasó allá por los 70 y algo, esta confrontación de los padres de familia contra algunos pronunciamientos de Luis Echeverría en el escenario educativo. Me recuerda estos polvos de viejos lodos de los enfrentamientos entre la derecha y la izquierda, entre los liberales y los conservadores. Con el número de expediente 308/2023, quedó publicado el ingreso el pasado viernes 4 de agosto de la petición que hizo la Unión Nacional de Padres de Familia para que la Suprema Corte ejerza la facultad de atracción y revise el tema de los libros de texto del ciclo escolar 2023-2024. Están pidiéndole a la Suprema Corte que atraiga y revise el tema de los libros de texto. En la síntesis, el Alto Tribunal Constitucional informó que se dio por recibido el escrito presentado mediante el módulo de promoción electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por medio del cual
informa que solicita la facultad de atracción. El 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa que lleva el caso ya tomó conocimiento de la solicitud para los efectos que correspondan en la intención de la Unión Nacional de Padres de Familia para evitar la distribución de los ejemplares, al considerar que los contenidos no se adecúan a los planes y programas de estudio vigentes. La solicitud busca que la Corte se pronuncie sobre la suspensión definitiva que ordenó a la SEP y a la Comisión Nacional de Libros de Texto que la impresión de los libros se realicen conforme a los programas y planes vigentes y no a la nueva escuela mexicana. La petición de atracción del caso se realizó porque aún está pendiente la resolución de un tribunal colegiado que analiza el recurso de revisión que interpuso la SEP para impugnar la medida cautelar que se le otorgó a la Organización de los Padres de Familia. El 25 de mayo, el titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, le concedió la suspensión definitiva a la Unión Nacional de Padres de Familia, la resolución que fue impugnada, quedando por resolver 2 recursos de queja que se encuentran en el 10º Tribunal Colegiado. En tanto, la agrupación Va por México en la Cámara de Diputados adelantó que alista acciones legales para frenar la distribución de los ejemplares de los polémicos libros de texto. Leo toda la nota tal cual salió publicada este domingo en el periódico El Heraldo de México, porque me parece muy completa la información bajo la óptica de la parte legal. Están involucrando a la Corte, y con esto vuelvo al tema de José Manuel, de la responsabilidad de todos los casos que tiene la Corte, y ahora tiene uno más que se vuelve polémico y político, como los últimos casos que han caído en manos de la Corte, como el tema del INE, como el tema de la ministra, si el título es falso, si no es falso, en fin, todas las cosas que han pasado por la Corte, los ataques del gobernador de Veracruz, las amenazas, la defensa que ha hecho Norma Piña en el extranjero del ejercicio de la ley, etcétera. Hay un conflicto, hay un verdadero problema en el orden de cuál es la labor que debe tener la Suprema Corte. Y aquí le están poniendo otra bomba, otra patata caliente, a ver quién la cacha, a ver cómo la resuelven, porque si la Corte dice que los libros de texto no corresponden y se regresen, ¿qué va a suceder? El presidente se va a pasar la decisión de la Corte, como muchas otras, por donde se le ocurra, y a ejercer su capricho de distribuir los libros. Creo que es un asunto que nos va a entretener de aquí al 6 de septiembre, cuando haya la elección del coordinador general para sostener a la 4T en el poder presidencial de este país. ¿Y cómo lo va a justificar? Porque todos los ¿Cómo lo va a justificar? Finalmente lo repartieron, valiéndoles gorro todo lo demás. Entonces, ahora, ¿por qué la Corte ahora sí lo prohibiría? Y ahí tendrá José Manuel Rodoreda 6 semanas por delante para hablar del Estado de Derecho. No, mira, José Manuel, ahorita en estas situaciones el problema es que la Corte es la que tiene la facultad de decir la última palabra, pero ya no es cierto, Este es el punto. ya no es cierto. La última palabra la dice el presidente y toda la gente que sigue atrás de él, pues llega a esa misma palabra. Es impresionante. Y aquí en Puebla lo vemos, ahí por ahí mandaste alguna nota Ahora, la pregunta es, ¿cuándo no ha sido así, Pepe? ¿Mandé? ¿Cuándo no ha sido así? No, perdóname, doctor. A la Corte, el hacer a un lado a la Corte, como lo ha hecho el señor presidente actual, ningún presidente lo ha hecho así. Abiertamente. Puede ser que metieran recursos, que hicieran lo que estaba haciendo este con el anterior presidente. Manténme esa cosa suspendida, no la resuelvas. Pero no tan descaradamente como cuando ya sale una instrucción de la Corte para decir, esto es así, y el señor presidente se lo pasa por el arco del triunfo, las decisiones de la Corte. Y las suspensiones de la Corte
y no tienes que ser. Y lo vemos, entonces le afectan su libertad de expresión. Hombre, caray, es Sí, su gran defensa. Pero el señor presidente es el primero que ha puesto el desorden. Nos pasó, Jesús Manuel, las nuevas cuestiones que están saliendo con las corcholatas aquí en Puebla después de que hay un decreto que está prohibido hacerlo. O sea, cuando al de arriba Ah, sí, hace lo que quiere, los de abajo siguen haciendo lo que fíjate que quieren. sí, traía yo también ese tema, pero si quieres O sea, terminamos con este y lo meto es ahí en el... increíble, ahora, lo es que pasa es que, increíble la falta de Estado de Derecho por parte de la autoridad y el decir la ley no es la ley, soy yo. Eso es lo que es impresionante en este país actualmente. Y es lo que tenemos que poner mucha a ver, punto de atención. O sea, no es posible que cuantas cosas le dicen al señor presidente y está contra lo que él piensa o él quiere, se lo pasa por el arco del triunfo. lo que pasa es que Y pasa, al final el presidente no daba la última palabra, pero se hacía lo que quería. La corte se adelantaba, no se metía en esa bronca. Al contrario, tomaba las resoluciones que le convenían al presidente. O sea, el problema ya estaba pactado antes, ahora ya no está pactado sí, así, porque son grupos diferentes. Entonces, obviamente, se está reflejando ahí el problema. Esto me parece que no es correcto. Obviamente, no Estado de Derecho, tienes toda la razón, pues, porque no lo está respetando. Entonces, comparto contigo eso. Lo que quiero decir es que no es diferente. Se está manejando de manera distinta. Es como cuando el PRI se abrió, ¿no? Y entonces ya tomamos en cuenta la opinión de los ciudadanos a partir del 88, porque finalmente no tuvo candidato de oposición López Portillo y había que generar la Lope. Perfecto. Se abre y hay un punto en el cual participa la opinión, pero finalmente los arreglos se siguen manejando abajo. Ese es el punto. doctor, pero yo creo que lo que no tiene por qué ser justificación es que porque así se hacía antes, No, estoy de acuerdo. no es Tienes razón. justificación. Lo que estoy, Discúlpenme, lo que estoy diciendo es que antiguamente se finalmente debió, permíteme, hay una ruptura, sí está bien. antiguamente debió de haberse atacado al señor presidente cuando faltaban las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No vamos a cambiar nunca. No queremos que este país tenga orden. Yo sí quiero, sí, Pues sí. entonces hay que empezar a exigir. Si antes no exigimos, ahora hay que empezar a exigir. Yo digo que mucho de la culpa la tiene la sociedad porque hemos sido pasivos. y permisivos. Señores, llega el momento en que ya también dice, espérame tantito. O sea, no tiene por qué justificarse una acción de una actual autoridad, porque antiguamente la hacían también, o porque antiguamente la buscaban en otra forma. Si no, pues mira, Claro. cerremos y no tenemos nada que hablar. No, no está perfecto. Y aquí el punto es lo esperanzador, creo que es lo que está cambiando y esto es interesante y hay que seguir en ese punto, estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate bien, por eso decía los libros de texto. El problema de los libros de texto era un problema antiguo. Sin embargo, ahorita lo está utilizando un grupo para sacar su tajada y lo que quiere, porque quiere regresar al presupuesto. Entonces, yo no quiero ser manipulado por este grupo por algo con lo que no estoy de acuerdo nunca. No sé si me explico. Entonces, el punto es este. Me están manipulando para de este momento sacar de la situación y que al final ese es lo que es. Ahí, si logramos pegarle a ese punto, creo que entonces a lo mejor los cambios van a ser todavía más profundos y más reales. Obviamente no puede haber una república si no se respeta el Estado de Derecho, no puede haber una república si no se respetan los poderes y el equilibrio que tiene que haber entre ellos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O Sí, sea, ahora, eso en el escenario jurídico, pero lo que dije, que como que no les cayó el 20 o no les interesa entrar en ese debate, es que volvemos al enfrentamiento, a los polvos de viejos lodos de la lucha de la izquierda, la derecha, los conservadores, los liberales, etcétera, en relación a un tema fundamental que dio origen a confrontaciones en el siglo XIX muy fuertes y en el siglo XX con la Guerra Cristera, entre otros escenarios, de donde viene, por cierto, el tema de la Unión Nacional de Padres de Familia. O sea, estamos retomando viejos escenarios que muchos pensaban ya se habían superado. Y esto, en el 24, en la confrontación de las ideas de las corcholatas oficiales y las corcholatas del Frente Amplio, vamos a una confrontación de radicalismos. ¿No les parece? Sí, totalmente. sí, Totalmente sí. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y fíjense, aunado a ello, no estamos analizando si estos libros contribuyen o no contribuyen realmente
al desarrollo de los ciudadanos que queremos en el futuro. Y creo que eso también debería de preocuparnos, ¿no? Los errores que hay en los libros. Y independientemente de la cuestión ideológica, que tienes mucha razón en el sentido de que esto contribuye a la polarización y a esa confrontación en el escenario electoral, lo cual es sumamente delicado porque si de por sí venimos en una situación de violencia creciente, esto pues hace que se profundice. Y aunado a ello, las habilidades y las competencias que se están perdiendo precisamente por este tipo de situaciones. Ahora, ¿quién Fíjate tiene que que formar al ciudadano del futuro, Claudia? ¿Sí? Bueno, en ese sentido yo le diría, doctor, me parece que de entrada las familias son las que contribuyen, pero yo que me formé en escuelas oficiales, le diría, yo tuve una educación que me parece que fue buena, nada más que había un punto. Mis maestros me enseñaron, cierto, la historia oficial, pero me enseñaron habilidades y competencias, no me ideologizaron como se está viendo en los libros. Y que yo, que me formé en escuelas oficiales, lo diga, pues bueno, creo que es interesante, ¿no? Yo puedo distinguir esto. Pero el yo, punto es la pretensión de quién forma otro. O sea, este es el punto central y eso es lo que no estamos comentando. Porque finalmente el que lo logre lo va a hacer y va a ser un totalitario al final. Va a imponer un punto de vista particular, muy desarrollado, muy tecnológico, muy bueno, lo que tú quieras, pero está imponiendo a la realidad una manera de hacerlo. Y creo que ese es el punto central. Pero es creo que que el esquema que se llevaba antes de consultar a la sociedad, podríamos decir que de alguna manera se abría el proceso. ¿Cuándo se consultó a la sociedad para los libros de texto? El único proceso que se hizo fue ese con Cedillo y no lo respetaron finalmente por un problema ideológico. Y no protestaron ni los que lo hicieron, ni los grupos de derecha que lo habían defendido. O sea, eso no les interesó porque en ese momento no era tema. O sea, no puede ser. O sea, creo que el punto Pero está. eran más equilibrados, No, por ¿sí? supuesto, pero no hicieron nada para defenderlo. ¿Sí? Entonces, y yo lo que veo aquí es una sola visión. mira, aquí, Ese es el aquí hay punto. una cosa, aquí hay una cosa que es curiosa. ¿Por qué reservaron por 5 años toda la información de la forma como se hizo? ¿Por qué lo reservaron? O Claro, sea, claro, claro. o sea, mira, cada gobierno ha hecho lo que se ha Así. querido y ha querido imponer. Y Ese el es. problema es que todos los gobiernos piensan en sí, no piensan en la sociedad, no piensan en la gente a la que están gobernando. O sea, no están para servir. Para ellos el concepto de servir no existe. Y todos los gobiernos, ¿eh? Todos. Esa es la No ha tristeza. existido. Esa es la tristeza, Es Pepe. servirse, es Sí. servirse. Conchos, sociedad somos muy pasivos. Sociedad tenemos que reaccionar. Por favor, aunque sea el último que hagamos en esta vida, yo ya estoy viejito, pero por lo menos tratar de hacer algo para que esto se modifique. Sociedad es a la que tenemos que mover, a la que tenemos que decirles a la sociedad. Yo ya no le digo nada a la autoridad, porque la autoridad no oye a nadie. Hay que hablar a la sociedad y que la sociedad sea la que se mueva. Hemos visto, y tú, doctor, lo has dicho muchas veces, la marcha de los estudiantes movió, la marcha de defensa de las instituciones ha movido. Tenemos que hablar con la sociedad y tenemos que buscar a la sociedad. Y es la única que puede moverse y que la dejen participar y que la dejen tomar decisiones. Y ahí hay una cosa bellísima. Esto que pasó con los estudiantes quiere decir que no estábamos educando mal en la familia, en las escuelas públicas y privadas, porque desfiló la UAP, desfiló la UPAEP, o sea, es increíble, o sea, quiere decir que efectivamente cuando se busca, el otro día nuestro rector nos puso una línea en la primera cátedra del año pasado, en la que decía, la verdad se descubre en comunidad, y es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente se dieron cuenta los alumnos de que había un problema concreto, había que resolverlo y supieron cómo ponerse de acuerdo. Eso me pareció maravilloso. Entonces, creo que hay cosas que están pasando bien. Entonces, creo que cómo le hacemos para no impedir que esas cosas que pasen bien sigan pasando y cada vez mejor.
¿Y cómo le hacemos, no? Para no estar metiendo la mano donde precisamente, oye, ¿cómo vas a formar gente así? O sea, yo no entiendo. El otro día, los alumnos me presentan un problema, que creo que tú estabas presente, Claudia, cuando, no, era Lulú, creo, no me acuerdo. Presentan una política pública sobre el embarazo estudiantil, el embarazo de adolescente. Todo el problema del embarazo adolescente era un problema de salud pública. Entonces, cuando les digo, a ver, espérenme, ¿qué pasa en la adolescencia? Cambias completamente. ¿Cuándo menstrua una mujer? Precisamente en la adolescencia. ¿Cuándo empieza a generar los espermatozoides? ¿Cuándo te olvidas del club de Toby y empieza a ser atractiva la muchacha y empiezas a voltear a verla? ¿En qué momento estás mejor para reproducirte? O sea, no hay mejor momento para reproducirse cuando empieza la adolescencia. Entonces, ¿por qué va a ser un problema de salud? Entiendo que sea un problema social, En un problema Alemania ideológico. se da la educación sexual desde lo que vendría a ser primaria mexicana, sin el consentimiento de los padres de familia. O sea, no les preguntan a los padres de familia si quieren que les enseñen o no estos temas. Es parte del sistema educativo alemán. A los padres no los toman en cuenta. Sí, Eso pasa en Europa. sí, sí, por supuesto. Pero acá el asunto es que, ¿ustedes han leído los libros? Yo he visto algunas cosas. A ver, no, físicamente, ¿tienes el libro No, No, nadie lo la tiene. liga. Todo el mundo se va a lo que han publicado los opinadores, los críticos, los columnistas, el PDF, ¿no? Que es lo que dicen, que del PDF, que de ahí han visto muchos, y no sabemos si realmente en el papel es lo que están diciéndonos que es. Que Pero eso no México importa, y la Jesús. Tierra están en el mismo eje, o que si los mangos son unidades o son decimales o son no sé qué, que si las matemáticas no sirven, que si la historia de México es otra, muchas cosas. Pero ver eso es irnos con Pero la esto es elección el del tema de libro. fondo, o el tema de fondo es la politización de la emisión de los libros de texto. Ese es el punto. Exactamente ese es el punto. El otro es el engaño. O sea, nadie lo ha visto porque no han sido publicados, no los conocemos. Yo no los he visto. Pero además vi los anteriores y vi los otros. Y a unos se defendían y otros no. Mi punto es por qué unos se defienden y otros no. Porque te convienen o no. Este es el punto que dice, oye, espérame, ¿y entonces quién va a educar a esto? ¿Y quién lo va a manejar? Finalmente, el padre de familia, cuando llegue y descubra los libros, va a tener que hablar con su hijo si está cerca. Si está lejos de su hijo, Ese pues, es el problema, que los que critican dicen que los libros antes estaban hechos para que los padres ayudaran a sus hijos en las tareas, o sea, se involucraban. Pero cuando resulta que lo que te dicen en los textos difiere de lo que tú aprendiste, ¿cómo te vas a incorporar a la lectura con el niño? pues sí. Son criterios diferentes, o sea, realmente es una transformación de mentalidad ideológica, no solamente de conocimientos técnicos o de ciencia, sino de las condiciones de opinar, o sea, de la generación de la opinión, de cómo construyes el opinar sobre algo, con lo que has leído, el acervo que tú tienes, los libros que tiene ahí, o los que cada uno de nosotros tiene en su haber, es lo que le da el sustento de poder opinar sobre algo, el haber investigado, el haber leído, el haber cotejado una y otra tesis, ponerlas en valor, etcétera. Eso nos permite dar una expresión, opinar. Si a los niños desde las nuevas generaciones les empiezan a crear un modelo de pensamiento totalmente diferente donde los padres no se identifican, vamos a contribuir a los radicalismos de la sociedad mexicana. Sí. Por Y supuesto. Ya lo que decía además, uno de los articulistas del Universal, no recuerdo en este momento quién, que es una confrontación ideológica y cultural en curso, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sí? es que Definitivamente. esa ha sido la característica de este gobierno, la confrontación. Sí, claro. Y de hecho, pues sí, 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 sí. Y yo creo que no es malo, o sea, pues la polémica es eso, y de eso se trata la política y la democracia está para eso. El problema es cuáles son los argumentos, cómo los ponemos en la mesa y hacia dónde vamos. Este es el punto. O sea, si el objetivo es nada más ganar la elección del año que entra para tener acceso al presupuesto o para que el otro no lo maneje, ¿sabes qué? No quiero ser manipulado. No me interesa eso. Eso. Pero es que la confrontación es precisamente la buscar la división y es lo que se ha logrado. Es lo que se ha logrado. Cuando la confrontación Y debería ser antiguamente,
antiguamente había confrontación, pero no esa división de la sociedad que tenemos actualmente. El lema de la Universidad de París, donde estudié, decía animus in consulendo liber. O sea, el espíritu se libera consultando, analizando y discutiendo. Entonces, pues sí, Pero o sea, mira, lástima que no está Humberto, que es especialista en negociaciones. No, no, o sea, es que esa es la parte importante. O sea, yo ahorita, ¿qué es lo que hizo el presidente? A partir de este lunes, la señora secretaria de Educación va a tener 2 horas en la tarde, así como tenía Gatel 2 horas en la tarde, va a tener para explicar esta situación. La y nos va a dar explicación va a Y ser clarísimo nada más todo. que clara. es para explicar algo que ya salió, que ya está presente, que ya no lo puedes deshacer porque ya está publicado. Hay una nota que no sé si la vieron en La Silla Rota, la subimos nosotros también, donde un experto, bueno, varios dicen que la educación sexual no es con TikTok, se requiere la escuela y el hogar. Los niños deben aprender de sexualidad por dos principales vías, en casa con sus padres y la escuela acompañados de sus profesores. Ambas partes deben haberse preparado para abordar este tema, dice el portal de la Silla Rota. Y habla acerca de lo que se sabe, de lo que se publicará en estos libros. Hay uno libro que se llama Nuestros Saberes, el de quinto año, donde se aborda el tema de la reproducción humana con los tópicos de fecundación, parto, embarazo, adolescente, semen, óvulos y espermatozoides, además de las enfermedades de transmisión sexual y su prevención. En el sexto grado, en este mismo libro, Nuestros Saberes, se aborda el tema de la salud reproductiva y el embarazo adolescente y su prevención, las infecciones y las enfermedades de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos como el condón, el masculino y el femenino, el dispositivo intrauterino, así se llama, ¿verdad? La oclusión tubaria, la vasectomía, las pastillas anticonceptivas y el parche. Esto en el sexto año. Y los expertos dicen que son datos muy duros, pues que no hay por qué meterse en esas áreas cuando el niño, no sé, en sexto año, ¿cuántos años tienen los niños? 11, 12. 11, 12. 11, 12. Sí, y está basado en que se publicó el año pasado por UNESCO un dato de que solo el 34% de los jóvenes en el mundo sabían cómo prevenir la transmisión del SIDA. Entonces, basados en eso, dice, pues hay que darle a los niños toda la información para que no haya los embarazos de los adolescentes, las infecciones, etcétera, etcétera. Creo que es un tema verdaderamente que debió haberse puesto en la discusión a lo largo de estos 4 años y pico en el gobierno, desde que se concibió la nueva escuela mexicana, se debió haber puesto en la escena y no imponerla de esta forma, porque esto no es más que una muestra del autoritarismo, ¿no? O Sí, sea, ¿esto es democrático? O como, no sé, digo, se me figura que no se apega mucho a la democracia esta forma. Por eso decía yo, o sea, aquí la cuestión, si tú quieres consultar y es parte de una negociación, no todo tienes que imponerlos, tienes que ceder y tiene que hacer intercambio de cuestiones. Eso es lo que no se ha hecho en este gobierno. Así es. Así es. No, Eso es no lo se ha que no hecho se ha hecho. política. No se ha hecho política en el fondo, sí. Porque estás conmigo, estás con Simple y sencillamente. Eso es lo que estamos. Voy Y hay que a buscar, o sea, si hacer no estamos de una... acuerdo, hay que buscar la forma de que se logre. Sí, Sí. Oye, yo recuerdo hace muchos años que por lo menos a lo mejor te daban a tole con el dedo, ¿eh? Pero te llamaban, te consultaban, te preguntaban tomaban en cuenta. y te cedían a lo mejor el 10% de lo que tú pedías, Era un poco pero como había las cierta, negociaciones obrero-patronales, ¿no? O sea, ¿cuánto vamos a no, subir el no, salario y mínimo? no, mira, yo te lo puedo decir con mi trato como líder empresarial con gobierno, pues sí me tocó con gobiernos que eran duros, pero finalmente entendían.
Y a lo mejor te cedían el 10% de lo que Claro, tú querías, claro. pero te cedían. O sea, Voy podías hablar, podías a cambiar argumentar. un poco el tema para darle cabida a lo que dijo hace rato José Manuel, porque si no, ya no nos da tiempo y él se va a ir minutos antes. Ujú. Y luego me reclama, es que ese tema yo lo quería tocar y no me dejaste, ya saben cómo es. Y luego le habla Hoy a me toca jalón de orejas, y le dice, fíjense. es que no me dejó, dile tú, y puta, son unas intrigas que no tienen idea. En áreas verdes y mobiliario urbano han instalado nuevos espectaculares que anuncian a políticos aspirantes a la candidatura de Morena para la gubernatura del pueblo, pese al decreto del gobierno estatal que lo prohíbe. Los rostros de los tres principales contendientes, Ignacio Mier Velasco, Miguel Huerta Gómez y Alejandro Armentamier, aparecen en hechos anuncios con el pretexto de la revista, donde los entrevistan políticos de oportunidad. El recorrido realizado en consulta encontraron 7 anuncios espectaculares que violan la norma: 4 de Ignacio Mier, 4 de Julio Huerta, más de Alejandro Armentamier. Uno de los espectaculares de Miguel Velasco es visible desde el Boulevard de Julio Popular, cuando este pasa por encima del río Atoyac, cerca de dicho anuncio está instalado en un área verde aledaña. En cuanto a los instalados en el lugar, uno se encuentra en la 31 Poniente, sobre el puente que cruza el Boulevard Atlisco, mientras que hay otros 2 en la recta Cholula, uno en el puente que lleva a la UTLA y otro en el puente de la red. En el caso de Julio Huerta, 4 anuncios que violan la normativa visibles en la vía Vizcayo en ambos sentidos y se ubican sobre el área verde a orillas del Atoyac, donde termina el distribuidor 475 e inicia la Vizcaya. También es visible la pinta de bardas en el mobiliario urbano a favor del extitular de gobernación estatal en la parte baja del puente del segundo piso de la autopista México-Puebla, a la altura de la 5 Oriente, antes de llegar a Villamonte. El espectacular de Alejandro Armenta, de reciente colocación, se encuentra en el puente del Boulevard del Chico Blanco, y anuncia su libro Por Amor a Puebla. Eso es un asunto que preocupa a muchos, que hace unas semanas el gobernador exhortó, sacó un decreto, ¿se acuerdan? Hay un decreto firmado por el gobernador para retirar los espectaculares y la promoción, la publicidad política de las áreas verdes y del mobiliario urbano. O sea, quizá puedes ponerlo en tu edificio, ¿no? Puedes poner en la azotea de tu edificio, pero no en el mobiliario urbano, los puentes, las avenidas, las áreas verdes, hay un decreto. ¿Qué pasa? Que nadie cumple la ley. Mira, los decretos y las leyes actualmente valen gorro si tú estás en una cuestión política. Si eres un ciudadano común y corriente, no fuiste a sacar tu verificación y ya te están multando. Pero si eres el señor que quiere ser gobernador o que quiere ser presidente municipal, porque ya también los hay, salieron los de Pepe Chedraui y salieron, hay otro aquí en el este que está abrazando al señor presidente, uno creo que se apellida Cruz. O sea, si es para eso no te pasa nada. Puedes tú violar la ley, puedes tú violar los decretos, siempre y cuando tengas cierta fuerza política o estés dentro de un grupo político. Pero tú, ciudadano común y corriente, ve y pon tu anuncio de los periodistas y vas a ver cómo te ponen. Sí, entonces en mi caso, pero fíjate, esto es también bien interesante. Uno es este punto, pero el otro punto también es ¿por qué hay tantos anuncios? Porque precisamente las campañas políticas están manejadas no por ni siquiera por mercadólogos políticos, ni siquiera por mercadólogos, sino por publicistas. Y para los publicistas, el impacto publicitario es muy importante. Entonces quieren suplir con el número de impactos una presencia inexistente en términos de la comunidad. Eso es una de las cosas que no se han entendido y es una de las cosas de que yo creo por las cuales López Obrador llegó a la presidencia de la República y por la cual tiene ese nivel de aceptación. No es tanto porque repita el mensaje constantemente, que lo hace, o porque haya tenido acceso a los medios que en algún tiempo no lo tuvo, sino porque era una presencia viva que la gente verificaba. En cambio, los spots, no sé si se acuerdan cuando de repente llenaban las calles que parecían así con fotos del candidato que nadie conocía, ni sabía de dónde venía ni nada, como queriendo con estandartes hacer viva una presencia que nunca existió.
Salió un meme que yo soy enemigo de pasarlos en el programa, pero no me aguanto las ganas, ofrezco una disculpa a quien se sienta ofendido. Así están las cosas. O sea, no lo voy a leer, nomás se los pongo ahí, pero así están las cosas. Por supuesto. Y bueno, retomando lo de la publicidad es bien interesante porque como están vehiculados a través de supuestas entrevistas en distintas revistas, fíjense qué interesante, no viola la ley electoral, entre comillas, pero sí viola el decreto establecido por el gobernador en junio, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, la situación es una, se está violando la ley en ese sentido, Se ¿no? está Del violando decreto. y no se está violando porque no está regulado. Al no estar Así regulado, no se es, está violando. Entonces se aprovechan los vacíos. así es. Pero bueno, ya es un avance y es otro tema que no han mencionado. Mira, El INE exhorta al observador a no mencionar a Xóchitl Gálvez. Entonces, ahora, Sí, ¿qué ¿cómo ha lo hecho? dice? sí. La señora, Eh, ¿Y qué ha hecho? Que a final de cuentas O la sea, la señora. sigue mira, mencionando. es buscarle la forma de no cumplir la ley, o no cumplir las disposiciones, con el pretexto, yo no mencioné su nombre, ya sacó su ese, no lo digo yo, lo dice el otro, ¿no? Ya tiene su sección, yo no lo dije, lo dijo el otro, pero le pone la solución, o sea, es ese juego de la ley, y esa no desear. La autoridad debe ser la primera que tiene que poner el ejemplo en cumplimiento de ley y de disposiciones jurídicas. Tiene que ser el primero. Si yo quiero que mis hijos no se corrompan con el agente de tránsito cuando van manejando, es imposible que yo les diga, oye, no des mordidas. Cuando me para un agente de tránsito, saco la cartera y le doy una mordida. Esa no es la forma de enseñar, esa no es la forma de decir las cosas. Si mi hijo, cuando yo le diga no des mordidas, me va a decir, oye, papá, ¿y tú por qué lo hiciste? Y es exactamente lo mismo que está pasando. La autoridad debe ser la primera en poner el ejemplo del cumplimiento de las disposiciones legales. Si la autoridad no lo hace, véanlo. En la esquina de tu casa, a lo mejor llega un señor y pone un bote de basura, una bolsa de basura. Al rato ahí va a haber 2 bolsas de basura ahí, al rato va a haber 3 bolsas de basura. Entonces, sí es importante que la autoridad cumpla y debe ser el que tiene que poner el ejemplo. Y si nos vamos a la religión es lo mismo, los curas, pedrastras, hay que cortarles las cosas. Los Son medios de los primeros que comunicación, hacen los errores. Sí, pues sí. o sea, el ataque a la iglesia, pero tus curas hacen esto, sí, castiga a tus curas también y pone el orden ahí. Y eso es lo que tiene que ser, o sea, tenemos que hacer esas cosas. Y como sociedad tenemos que luchar por esas cosas. Bueno, ya me cansé de hablar de sociedad, pero No, es pero que tienes somos culpables, muchos somos culpables y tenemos que reconocer nuestras culpas. los abogados dicen que el Estado hace la norma jurídica actuándola, y eso es cierto. O sea, si él no la actúa, si él dice que hacer y si no la hace, pues no la hace. O sea, no hace efectiva la norma jurídica. No es un problema de emisión en el diario oficial. Y por otro lado, no sé si recuerdan cuando el personaje este del Principito visita el asteroide del Rey, que le dice que tiene que sentarse, siéntate, no te sientes, etcétera, ¿no? Y le dice el rey una frase que es interesantísima. Si yo le ordeno a mis generales que se conviertan en aves marinas y vuelen sobre el mar y no lo hacen, ¿de quién es la culpa? Es decir, el problema es que si tú no haces leyes con base en costumbre, uso y jurisprudencia, con base en lo que culturalmente siempre ha sido, pues no las van a cumplir, porque no están basadas en la realidad. Si el marco jurídico, como hemos dicho, está en función del cochupo, la regla y el moche, pues la regla jurídica siempre va a tener un enfoque que quién lo va a cumplir, o sea, siempre va a haber alguien que salga. Por eso las fuentes de derecho son costumbres y jurisprudencia, por supuesto. O sea, Claro.
Es un problema muy, muy serio, es un problema cultural, como decía Claudia, y es un problema que no es de este momento porque viene la elección, ya lo habíamos dicho antes, o sea, y va a estar peor todavía. Estamos empezando apenas el proceso electoral. Esta situación se va a poner todavía peor y las elecciones van a ser peores y los espectaculares va a haber más, y o sea, y los diferentes actores y los ruidos van a ser más. Y qué padre, porque de eso vivimos y pues tenemos chamba, entonces está bien, ¿no? Pero no es una discusión que tiene que estar para esta época. Es una reflexión que en esta época se hace más fuerte, pero que tiene que estar presente siempre, como decía hace rato Jesús. ¿Qué pasó antes con los divorcios? ¿Por qué no empezamos a ver? ¿Por qué no empezó la Asociación de Padres de Familia? Oigan, están tratando ya los libros, vamos a empezar a ver de qué se trata, vamos a pedir que nos informen. No, ya ahorita que está armado, no los queremos. Ay, pues, o sea, no sé si me explico. Es decir, es una cosa que hay que estar peleando todo el tiempo. Bueno, Sí, mire, yo en ese avisé que sentido tiene razón, y además porque tengo que retirarme, pero también es bien cierto, ¿no? En algún momento tenemos que reaccionar, y lo que decía José Manuel, ¿no? En el sentido de, son aprendizajes que como sociedad tendríamos que estar anotando precisamente para que esto no pasara. Y esto me recuerda a lo que decía Bovero, ¿no? Los políticos salen de la sociedad. Sí, no lo sacamos de la manga. Entonces, como sociedad, tenemos muchas fallas, como sociedad tenemos mucho que aprender, y en este sentido, como sociedad también tenemos, me parece, un deber en el sentido de evitar la división como, en este caso, como mexicanos, la polarización, porque pues esto no pinta nada bueno, Claro, ¿sí? Y claro. esto no implica que no se quiera el debate, ¿sí? Esto no implica que no se quiera la discusión. Creo que el debate, el debate es parte el disenso es parte de la democracia, y precisamente ahí es donde entra lo que ya señalaban. A ver, vamos a sentarnos a consultar, a debatir, a dialogar, para entonces, entre todos, lo que decía el doctor Arbezú, construir en comunidad, ¿sí? Yo me disculpo esta vez, avisé que a Jesús Manuel que tenía que retirarme. Muy bien. Espero, a ver qué reacciones hay. Pues si tú generaste todo el problema de hoy. Un abrazo. No te entendí. Tú Bonita generaste toda la semana. bronca de hoy. ¿Eh? Un No abrazo. te- Un abrazo, un abrazo. No escuché lo que dijo Claudia, pero creo que todavía se despidió también. No lo escuché. Bueno, ¿algo Claudia, cuando más? habló, dijo que también se iba a retirar. Ok, ok, ok. Doctor, no entendí lo que dijiste al final. Que tú armaste toda la bronca, finalmente estuvo bien. Un abrazo. Muy bien. Ahí los dejo platicando. Sí, gracias. Unos minutos nada más, porque el Sí, padre Merino también está ya más puesto que un calcetín. Oye, bien. hay varios temas sobre esto, pero ya que nos vamos a quedar tú y yo, mi querido Jesús Manuel, ¿te puedo hacer un comentario sobre los Sanfermines? Sí, claro. O sea, para aprovechar un poquito este punto. Fíjate que estaba viendo el chupinazo. Sí, No sé si la gente sabe, pero el chupinazo es el inicio de San Fermín. La feria de San Fermín, como en toda España, en todo el mundo hispano, pues es finalmente la feria del santo patrón, ¿no? De Pamplona, ¿no? Que ha pasado a través del tiempo, ¿no? Y todo tiene su sentido. Y entonces estaba escuchando la transmisión de la televisión española sobre el fenómeno y el evento, ¿no? Es un evento impresionante. Toda la plaza central de Pamplona se llena de gente que el año después de la pandemia, sin cubrebocas ni nada, estaban pegados unos a otros, ¿no? Porque no cabes. O sea, está saturado totalmente la plaza, ¿no? Y ves todo un mar de gente con color blanco al principio, ¿no? Y que están esperando el famoso chupinazo. ¿Qué es el chupinazo? Cuando el alcalde, la autoridad del pueblo, sale, ¿no? Prende un cohete, y el momento en que estalla el cohete es el inicio de la feria de San Fermín, ¿no? sí, Ahí, sí. ¿no? Entonces es un poco la idea. Y la gente se arremolina, está ahí, se sienta, ¿no?
toda la transmisión de la televisión española iba centrada en el punto de la comida, lo que se hacía, la tradición, por qué venía este punto, ¿no? Pero no la tradición de cómo nace la feria ni nada, sino de lo que se come alrededor, cómo llegan las familias, cómo se juntan para estar ahí, cómo llegan los muchachos. Apareció una que decías que estamos en contra del abuso porque pues a las muchachas, imagínate ahí todo el mundo pegado, pues todo lo que se pone, ¿no? Y entonces a que no haya abusos con las mujeres, ¿no? Y entonces traían una manita que ponían ahí, porque todo se arregla con stickers y con manitas y con cositas para que la gente como protesta, para que no hubiera toqueteos de mujeres y cosas eso. Y bueno, te avientas 1 hora y media, casi 2 horas sensacionales. Cuando empieza el San Fermín, de repente emocionada la plaza, ¿no? Todo el mundo saca la pañoleta roja, la abre en triángulo y la extiende al frente. Entonces, el color blanco de la plaza se convierte en rojo, bellísimo, pero bellísimo. Y de repente sale todo emocionado el alcalde y dice, ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín! Prende el cohete y ¡pum! Ya, todo, o sea, muy emocionado, más emoción que palabras, ¿no? Siempre hay quien da un discurso, quien habla. No pudo decir nada. Hay un pregonero, ¿no? Que es el que hace el pregón. No, Sí, no sí, sé sí, este sí. año quién fue. No, pero este año no dijo nada, ¿no? O sea, nada más estaba todo emocionado, todo nervioso, sacó su puro, prendió el LED y sale, ¿no? Y ya todo el mundo grita y entonces se pone la pañoleta, ¿no? Y además la pañoleta tiene que amarrarse de cierta manera, porque hay que se la amarra como paliacate, ¿no? No, la Eh, pañoleta tiene que amarrarse en las puntitas, nada más, lo más para dejarlo más abierto posible. Y entonces, después de sí, este rollo, es como si fuera un collar. sí, exactamente. Después de este rollo, ¿no? Pasa esto, y entonces de repente la comentarista de televisión, bueno, a lo mejor valdría la pena ahorita dedicar un minuto a la leyenda de San Fermín. O sea, a ver, tenemos toda la mañana en este rollo. Todo ha sido por San Fermín y hasta este momento se le ocurre a la televisión española, ¿no? Hablar de la leyenda de San Fermín. Bueno, pues San Fermín es que era un obispo, ¿no? Que pues no le cayó bien a los franceses y pues los franceses le cortaron la cabeza, ¿no? O sea, yo decía, a ver, no te das cuenta que lo que está diciendo la gente es San Fermín vive en mí, San Fermín vive en mí Sí, porque tengo sí, esta sí, pañoleta sí, sí. roja, me la pongo en el cuello porque le cortaron la cabeza y es mi cabeza la que ahora es San Fermín. Y Exactamente, voy por a eso decir es también, por el, supuesto, el pañuelo rojo es el símbolo de la sangre del santo que pierde la cabeza. por supuesto. Sí. Entonces digo, caray, ¿para qué tenemos que esperar a que los ingleses lleguen con leyendas negras y acaben con la cultura? Pues la estamos acabando nosotros mismos. O sea, ¿cómo es posible que no diga quién fue San Fermín? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo nace la fiesta? ¿Cómo nace la gente que dice, le cortaste la cabeza? Pues fíjate, yo también, y yo también, y yo también. Y entonces lo que están diciendo ahí cuando dice Gora San Fermín es, somos San Fermín. Es decir, en este momento se está encarnando en nosotros. Es decir, para un cristiano es una resurrección. Esto es algo muy importante y muy trascendente. Pero lo que me llamó la atención fue que la misma televisión española ni siquiera lo viera y lo comentara. Y entonces empecé a checar. Y resulta que ahora todas las historias que conforman lo que ha sido, bueno, en España empieza, aquí en México es igual, son leyendas. Y dices, qué buena onda, ¿no? Y la leyenda de fulano, y la leyenda de Sultán, y la leyenda del Cid, ¿no? Y la leyenda de Sangaratea, de la Jura, y la leyenda de, oye, entonces dices, y entonces, ¿qué es la verdad? No, pues hagamos otra narrativa, ¿no? Entonces, sobre este punto, y como administrador público, Eso, y los libros de texto de la escuela es, mexicana tendrían una razón de ser. por Volver a escribir la supuesto, vida de los santos, a ver, ¿por qué fue santo este? ¿Y cuáles fueron sus atributos? ¿Y qué es lo que se puede probar o demostrar? ¿O cómo se demostró cómo se opuso el abogado del diablo, esa figura tan famosa en el Vaticano para impedir dentro de toda la lógica, la ciencia, la medicina, etcétera, que alguien sea elevado a los altares? y que ahí nacen, por ejemplo, las discusiones bizantinas. De ahí nacen las discusiones de Las Vicente. discusiones Claro, bizantinas eran los primeros concilios, precisamente en Constantinopla, en Bizancio, pues, que se formaba un grupo de gente que defendía el dogma, otra gente que lo atacaba, y llegó un momento en que la mente no daba más.
Entonces, el dogma debe ser cuestionado, debe ser criticado para que sea dogma. Si se demuestra que es verdad, pues entonces es verdad, no hay ningún problema. Y se demuestra que no, entonces es mito. Pero entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vivimos en la cultura, en lugar de aprender esto porque no lo vemos, ¿no? Empezamos a manejar como leyendas nuestra historia, ¿no? Wow, ahora es la leyenda de los niños héroes, pues la verdad es que nunca se defendieron así, todo estuvo inventado. Sí, ahí hay una La parte que yo no valiente, sé si los nuevos libros de texto sitúen en la dimensión, en lo que, en la veracidad, lo que pasó con los niños héroes, ¿no? sí. Y ahí fíjate que nos cuestionábamos entonces el otro día en el curso, a ver, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la misión pública? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Y la conclusión a la que llegamos es esto. El Estado, la administración pública, el Ejecutivo, es la primera línea, hablando en términos bélicos, es la primera línea de ataque para el desarrollo. Es la primera línea que detona a un país para que crezca. Pero es la última línea de defensa de lo que ese país es. O sea, la última defensa que de lo que México es y se ha manejado es precisamente ahí el que está gobernando. Entonces, tiene que basarse, aunque lo diga un comercial de Canal 13, en hechos, en los hechos concretos. ¿Cuáles fueron los hechos? Y de eso, bueno, cuáles son las interpretaciones que vienen. Pero tiene que haber los hechos. Hoy son figuras míticas, pues ahora va a ser figura mítica hasta Cristo, ¿no? Pues ¿cuál es la referencia histórica de que existió? Oye, pues la existencia de Occidente, ¿no? No, pues eso quién sabe, o sea, no, porque no hay alguien que lo diga, porque no está escrito en APA, ¿no? Y en un artículo científico. Ah, no, pues está bien, ¿no? Y cierro con este punto. Se ha desdeñado incluso en CONACYT la importancia de los libros de texto. Si un científico hace un libro de texto, no es importante ni siquiera para su valoración como científico en CONACYT, como es una publicación importante. ¿Cuál es la publicación importante? No sé, avalada por otros, pero es importantísimo los libros de texto, porque además los libros de texto no solamente son en la primaria y en la secundaria, en la universidad hay libros de No, texto. bueno, es que partes del conocimiento que depende totalmente de la comprobación que da la ciencia. Por supuesto. Todos deberían ser científicos, Todos. por supuesto. Ah, bueno. Muy Muchas bien, pues gracias. mira, Gracias cerramos por la paciencia, puntores. con el mismo tema que, que nos llevó bastante tiempo y la vida de los santos. Para dejarle todo al pater. Está bien. Muy bien, doctor. Un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo y gracias por la Vamos con el paciencia. padre Merino y nos veremos primero Dios la próxima semana. Muchas gracias. Buen día. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias. Reverendo sacerdote, rector del Santuario de Guadalupe en Puebla, don José Merino y Benítez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, feliz inicio de semana y a ponerle mucho empeño, porque esta semana vamos a tener cosas muy interesantes. Pero todo esto lo tenemos que enfocar y a veces se nos olvida cuál es el plan de Dios. Dios, decíamos el otro día, nos ha permitido ser sus manos que nos van haciendo que tengamos la capacidad de transformación del mundo que Dios ha hecho. O sea, decíamos, Dios dejó el mundo incompleto, dejó la creación en burdo, para que nosotros la fuésemos trabajando y entonces haciendo útil y muy bien para todos. Pues bien, ahora esto es lo que nosotros vemos como del Padre, pero Dios Hijo, Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que ve? ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que cambiaríamos? ¿Cambiaríamos la inseguridad? ¿Cambiaríamos tantas enfermedades? ¿Cambiaríamos tanta pobreza? ¿Cambiaríamos tanta... Bueno, ¿para qué seguir enumerando lo que desgraciadamente estamos manejando y constatando todos los días? Ahí es donde está el problema grave. ¿Qué tanto quitaríamos del mundo contemporáneo?
Y es precisamente lo que llamamos la separación entre lo que Dios quiere y lo que es. Y eso, separación, se dice peccatum, o sea, es el pecado. El pecado que se expresa primero y ante todo en esta falta de agradecimiento. No nada más se nos olvidó decir gracias. No nada más somos mal agradecidos con tantas personas que nos tienden la mano, empezando por nuestros mismos padres, por nuestros hermanos, por nuestra familia. No sabemos decir muchas gracias cuando se nos ofrece un café. No sabemos decir muchas gracias cuando se nos ofrece simplemente un vaso de agua. En fin, pero se nos olvida darle gracias a Dios por quien existimos. Se nos olvida darle gracias a Dios por quien vivimos, por quien somos. Se nos olvida darle gracias a Dios y más aún le negamos su obra. Fíjense, o sea, ¿dónde está el despiste? ¿Dónde está la búsqueda verdaderamente científica? La verdadera ciencia busca la verdad y se nos olvida la verdad. La verdad es que todo esto lo ha hecho Dios, no lo hizo la casualidad. Es que dicen, lo hizo la madre naturaleza. Por favor, la madre naturaleza es naturaleza de cosas, no existe, no tiene ser en sí misma, tiene ser en lo que existe. Está la naturaleza de este libro, está la naturaleza de esta pluma, está la naturaleza de este saco, está la naturaleza humana en mí, pero sin esto no habría nada. Simplemente la naturaleza no existe solita, que digamos, esto es naturaleza. No. Cuando vemos una gran obra natural, ¿obra de quién? De la naturaleza, no. Obra de Dios que ha dado y ha creado esta naturaleza. Cuando tenemos oportunidad de ver un bosque, de ver un río, de ver el mar, de ver las montañas. En estos días que se han puesto nuestros volcanes, inclusive el humeante Popocatépetl, que se ha puesto lleno de nieve, y qué hermosura. Y decimos, Señor, verdaderamente eres magnífico. Pues se nos olvida decirle muchas gracias. Se nos olvida reconocer esa creación. ¿A dónde está nuestro cerebro? ¿A dónde está nuestra inteligencia? Porque ese es lo que primero, ¿cómo queremos ser agradecidos entre nosotros mismos? Si no es que a los jóvenes se les ha olvidado decir muchas gracias y a los viejos también. Y no digo antiguos, no digo mayores, digo viejos, porque algo que ya está decrépito, que no tiene la capacidad de pensamiento, eso, aunque tengan 15 años, son unos viejos. Y cuando tiene uno muchos años, con mucha experiencia, y no ocupa uno todo esto, se está uno volviendo viejo. Ahora, que nosotros sepamos rejuvenecer y rejuvenecer con mucho agradecimiento y decirle, Señor, qué magnífico eres. Ahorita que está el sol espléndido, ahorita que estamos llenos de vitalidad, así con un sabroso desayuno. Bueno, yo todavía no, pero en un ratito más No, sí. ni yo Así, tampoco. bueno, pues ya somos dos, pero ¿qué tal si invitan a desayunar? Bien. Bueno, fíjense, o sea, todo esto es lo que nos va dando otra cultura, la cultura del agradecimiento. Esa es la cultura de la Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Y entonces nosotros vamos a la celebración de acción de gracias, a la celebración de la Eucaristía. Fíjate, aquí es donde cuando, por ejemplo, presentamos el pan, bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, de la tierra que nos has hecho tú, que nos has dado tú, y del trabajo del hombre, donde vamos colaborando. Somos colaboradores, somos las manos de Dios para hacer
que la perfección de la creación llegue a tener una perfección también de utilidad y sea beneficioso para todos, no para unos, porque Dios hizo todo para todos. Por eso, todos debemos contribuir vía el trabajo a la transformación de nuestros ambientes y de las cosas. Todos debemos cuidar vía el trabajo cuidadoso de todas las cosas, porque no son nuestras. Primero son de Dios. Y Dios nos lo ha puesto en las manos al ser humano presente, pasado y futuro. Los que pasaron, pues ya pasaron, ya no le hacen nada a la naturaleza. Pero nosotros en el presente tenemos la responsabilidad. ¿Qué le van a dejar dentro de 150 años? Al paso que vamos de la explotación de la naturaleza, ¿qué va a quedar para sus bisnietos? Ya ellos ni siquiera se van a acordar de ustedes, pero ¿qué conciencia vamos a tener para dejar un mundo a las siguientes generaciones ya todo escuálido, todo ya desnaturalizado? O sea, tengamos mucho cuidado. Es la responsabilidad del medio ambiente o vulgarmente responsabilidad ecológica. Pues bien, pero esta responsabilidad ecológica, y retomamos el tema de Jesucristo, que viene para librarnos del pecado, es la ecología, el medio ambiente espiritual, de donde parte todo. Del espíritu que tengamos dependerán nuestras actitudes. De las actitudes que vayamos llevando dependerán nuestras acciones. Cuando nos levantamos con un espíritu positivo, con un espíritu entusiasta, así, todo viéndolo con alegría, entonces tratamos de hacer todo bien. Platicamos de una manera muy diferente a cuando nos levantamos con el apellido en la cabeza. ¿Qué es eso del Tratamos, apellido en la cabeza? ¿mande? ¿Qué es eso de Pues, cuando nos levantamos con el apellido en la cabeza? Eso no lo entiendo. pues, pues es como si le dijera, hoy se levantó con el Hernández en la cabeza. Pero eso qué, o sea, pues así mi apellido, o sea, ¿cuál es el problema? No entiendo. No, cuando nos levantamos, o sea, cuando nos levantamos así de un egoístas, con perdón por la palabra, sangrones, entonces que nosotros sepamos llevar, no mi apellido, sino sepamos llevar un humanismo fraternal. O sea, que nosotros vayamos haciendo un mundo siempre propositivo, pero ¿qué espíritu tenemos? La época contemporánea nos ha llevado a un espíritu demasiado egoísta, en donde pienso yo para mí, a lo máximo los míos, mi grupo, mi familia, etcétera. ¿Por qué no abrimos? ¿Por qué no nos abrimos a la humanidad? Dándonos cuenta, la creación Dios la hizo para todos. Jesús vino a hacernos a todos hermanos. Y si toda la humanidad nos unimos en una actitud propositiva, en favor de lo positivo, propositiva, entonces todos nosotros estaremos gozando muchísimo más este mundo con cariño, con amor, con entusiasmo, con creatividad, con coparticipación, en paz, en armonía, en desarrollo, en felicidad. ¿Qué no es acaso lo que del fondo del corazón estamos deseando para nosotros y para los nuestros? Este es el proyecto de Jesús. Pues es que nosotros lo tenemos que ir implementando. Eso es quitar el pecado, quitar aquello que nos separa del plan de Dios. El plan de Dios es este proyecto que será felicidad, desarrollo, satisfacción, armonía para todos, y que entonces vayamos así compartiendo lo que somos,
¿Qué somos? Somos seres humanos, inteligentes, libres. Somos hijos de Dios por el bautismo, por lo tanto llenos de Dios, y Dios es amor. Entonces, llenos de amor, llenos de Dios, que vayamos comunicando esta palabra que no solamente es hablada, sino que fundamentalmente debe ser la palabra que se grita con los acontecimientos, que se grita con los hechos, que los demás puedan ir llevando y viendo, miren estos verdaderamente son hijos de Dios. No se equivoquen de familia, que nosotros sepamos llevar nuestra familia de hijos de Dios y que podamos así hacer el bienestar para todos, con desarrollo, con progreso, con fraternidad, con actitud. Por eso parte del espíritu. Por eso que nosotros ya no permitamos que en nuestro mundo se le esté acabando el espíritu. Fíjense, una persona tiene cuerpo y espíritu. Cuando el espíritu de la persona se va, ¿qué queda? Un cadáver. Que lo pueden en la funeraria decorar y quedó hasta más guapo de como era. Y quedó una niña hermosísima, pero muerta. Es un cadáver. Es un cadáver en vía de putrefacción. Es un cadáver que si se deja, dentro de unas cuantas horas estará apestando. Es un cadáver que se van a apurar a incinerar o a enterrar porque ya no sirve para nada y causa un gran malestar. Porque nadie estará bien junto a un cadáver. Eso es lo cierto. Y por eso no podemos estar bien con un conjunto de cadáveres ambulantes en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque son cuerpos a lo mejor muy limpiecitos, a lo mejor hasta perfumados, a lo mejor muy bien peinaditos, etcétera, pero muertos, porque su Sí, bueno, espíritu... el origen de los perfumes tiene que ver con el quitar los olores de suciedad, de muertos, de gente que no se bañaba en la Edad Media o antes. Y en París se convierte en uno de los sitios especializados por el portal de los perfumeros, porque como la gente no se bañaba, se rociaban perfume para quitar, entre otras cosas, el olor de la muerte derivada de la peste bubónica. Sí, o sea, qué tristeza y qué épocas insalubres. Sí, mucho. Y entonces eso condujo, bueno, a la creación de los perfumes. Ahora nosotros, gracias a Dios, nos bañamos y nos echamos una locioncita para oler mejor, ¿no? Sí, Pero sí. en aquella época era para tapar la peste. El siete machos. A ese no le Y tocó, ¿verdad? no, pues sí lo oí hablar. Era la burla en No, la escuela cuando llegaba alguno de los chavos de secundaria oliendo seguramente la loción del papá, ¿no? No, ya se puso el siete machos y era la burla, el siete machos. no, pues sí, pero se ponían su agüita de riumas y todo eso Su, así. su agua de colonia de Sambors. Sanborns. ¿Se acuerda de esa? El agua de colonia de Sanborns. No, pero esta es buenísima para, Era buena, no sé si seguirá siendo buena. no sé, pero es repelente de los De moscos. los moscos, ajá, sí, es Sí, cierto. sí. Ahorita en esta época que ya empiezan a haber muchos mosquitos, con agua de colonia de esa, y está muy bien. Bueno, pero seguimos adelante. O sea, no perfumemos quedando la peste. Es muy diferente poner un perfume sobre el mal olor para contrarrestar el mal olor, que mejor quitar el mal olor por un buen aseo. Mejor báñate. Y qué bueno, en Europa hace unos años, creo que ahora ya se cambió mucho, pero hace 40 años, no tantos, entonces decían que nosotros estábamos enfermos y que por eso necesitábamos bañarnos todos los días. No,
Precisamente no estamos enfermos porque nos bañamos, sino todos los días, pues sí, con mucha frecuencia, porque también entiendo que hay muchos hermanos que no tienen la facilidad para poderse bañar todos los días, aunque lo quisieran. Pues bien, ahora, pero más allá del baño y del aseo biológico, muy importante, y que el perfume pues contrarresta un poco, vamos a ver el aseo espiritual, que quitemos lo malo, la mugre de nuestros pensamientos egoístas o cochambrosos, que nosotros sepamos quitar la mugre de nuestras intenciones egoístas o cochambrosas. Sí, o Que sea, nosotros, bañarse desde el espíritu, bañarse desde la mente, desde el criterio, el juicio de valor y perfumarnos con el con halo las virtudes, de las virtudes, exactamente, sí, o exactamente. sea, es que si fuéramos trabajando cada quien en lo personal, día con día de esto, voy a quitarme la mala costumbre de mentir. Es que algunos Pero ¿y ya entonces qué hago en las mienten, mañaneras? mande, ¿Qué hago en las mañaneras pues entonces? mejor construir un país sano y en crecimiento, no en decrecimiento. O sea, la verdad nos hace libres. Las mentiras nos están haciendo esclavos. Y esto es un gran problema. La esclavitud de la ignorancia, pero peor tantito, la esclavitud de la falsedad. Es decir, si yo voy caminando pensando que es verdadero lo que es falso, pensando que está bien lo que está muy mal, pensando que estamos en paz con tantísima violencia, pensamos que estamos en salud con tanta deficiencia de medicamentos y de sistemas de salud, pensando que estamos alimentados y nada más nos llenamos, que es muy diferente. Ay, me da mucha tristeza cuando algún niño dice, ya me llené. O sea, no se trata de que te llenes así, flaco y barrigón, sino se trata de que te alimentes, que tengas las sustancias necesarias para pensar, analizar, decidir como ser humano, no como zombie, que vamos así caminando, pero con hambre y a veces durmiendo, caminando. O sea, es una tristeza ver esto, la desnutrición en el grado tan triste como están gran parte de nuestra población, desnutrición estomacal, desnutrición intelectual, y ahora con esas cosas que tratan de ponerle a los niños, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que queremos que los niños se alimenten en sus principios, en sus valores, en su conocimiento, conocimiento de la naturaleza, conocimiento de las culturas? Cultura significa cultivar, y cultivar es desenhiervar en el conocimiento de cómo quitar todas las hierbas que no nos permiten crecer como seres humanos dignos, como mexicanos dignos. Así. Y entonces, que nosotros nos desenhiervemos del egoísmo, de la apatía, de la mediocridad, del conformismo, y surjamos, crezcamos y podamos crecer cada vez con esta salud que da un espíritu grande, un espíritu abierto, un espíritu libre de todo lo que es la tendencia hacia el mal, o sea, la tendencia al pecado. O sea, que nosotros, al ir liberándonos de lo negativo, seamos así, quitemos los lastres. Los lastres son aquellas cosas que hacen que un globo aerostático se quede en tierra. Se quitan los lastres, costales de Eva. arena, y entonces se eleva.
que nosotros quitemos los lastres, lo que nos está arrastrando a la mediocridad, a la apatía, a la pereza, a la negligencia, al egoísmo. Y entonces podamos elevarnos como personas. Y al elevarnos todos como personas, nos vamos elevando como familias. Y al elevarnos como familias, nos vamos elevando como sociedad. Una sociedad que día con día esté primero menos mal, hasta que rompamos la línea del equilibrio entre el bien y el mal y podamos decir, ahora sí ya estamos mejor. Ahorita estamos bastante abajo. Que vayamos estando menos mal, menos mal, hasta que estemos bien. Y después que estemos mejor. Ese es el camino del crecimiento, ese es el camino de la nobleza, es el camino del patriotismo. Hagamos que nuestra patria verdaderamente esté mejor. ¿Quiénes son los mejores para poder hacer que México vaya mejor? Entonces voy a escoger quién es el mejor para cuidar el sistema de salud, quién es el mejor para coordinar una verdadera educación, verdaderamente humana, culta, en prosperidad, en beneficio y en grandiosidad para nuestros hoy niños que después serán los ciudadanos de la patria. Y entonces, si así vamos viendo cómo vamos poniendo mucho coraje, entusiasmo, fuerza, energía, o sea, todo esto parte del espíritu. ¿Qué espíritu tenemos? Y entonces, con la gran fuerza del espíritu, alimentados por el espíritu de Dios, porque Dios es el que nos ilumina en grandiosidad de sabiduría, en perfección de entendimiento y en fortaleza de acciones. O sea, son los regalos, por eso le llamamos dones, porque son regalos, los regalos que Dios en su Espíritu nos va dando, los regalos del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo, como quieran llamarles. Pues bien, ahora todo esto nos va permitiendo ir caminando y que ahora que estamos empezando esta semana, que nosotros caminemos con la frente muy alta en la veracidad y en la tranquilidad de nuestra conciencia, que caminemos con el corazón, con toda la historia, reconociendo, hemos fallado, hemos tenido pecados, por lo tanto no voy a juzgar a nadie, voy a ayudarme con los demás y ayudando a los demás a salir de mis mediocridades para poder tomar mis virtudes. O sea, lo que decíamos hace rato, que vayamos quitando la mugre y entonces hagamos un aseo espiritual, un aseo de actitudes, un aseo de acciones. Y después, ya quitando todo la mugre, entonces echemos un perfumito, que vayamos creciendo en virtudes. No, este es virtuoso para esto, este es virtuoso. O sea, en aptitudes cada vez mejores para todos. Cuando hablamos de un virtuoso en tocar violín, es que domina y ejecuta piezas a veces muy difíciles al violín, o un virtuoso al piano, o un virtuoso en la pintura, que según su estilo y escuela va haciendo obras de arte, que a veces hay arte que yo no entiendo, pero que dicen que es obra de arte, pues a veces a mí me gusta más digamos, el arte más clásico, pero es cuestión de gustos, que es esto, que el arte también de Picasso, el arte de Salvador Dalí, etcétera. Entonces vamos conociendo la virtud, los virtuosos en la pintura, los virtuosos en la ciencia y en la tecnología, y que sepamos reconocer los virtuosos en el deporte, ahora que nuestros jóvenes en los pasados Juegos dieron muchas alegrías,
a nuestro México, llevando, a pesar de faltas de apoyo, trayendo muchas medallas y primer lugar en medallero. Esto fue pues muy importante, que sepamos gozar. Es que es triunfo de ellos, sí, gozo con ellos el triunfo que llevó adelante nuestra bandera nacional y que la puso en gran honra. Y así que también vemos, todos vemos la televisión a colores y a muchos desconocen que es un invento de un mexicano, del ingeniero Camarena. Sí, Y entonces, que nosotros así sepamos ir reconociendo, que sepamos ir viendo qué puedo hacer mejor y hacerlo. ¿Cómo puedo hacer mejor lo que hago todos los días y mejorar? ¿Cómo puedo mejorar mi conocimiento? ¿Cómo puedo mejorar mis aptitudes? ¿Cómo puedo mejorar mi corazón? Que sea menos egoísta y que sea más compartido. Y compartir lo que somos así. Compartir lo que sabemos. Compartir lo que tenemos. Tenemos cultura, tenemos conocimientos. Compartirlos. No solamente compartir el pan, también. Y que tengamos así nuestro pan de cada día. Nuestro pan para el alimento, un alimento humano, nuestro pan para el alimento del corazón, que es el cariño, que sepamos compartir con familia, que sepamos compartir con amigos. O sea, no somos aislados, somos seres en sociedad y que sepamos compartir, pero es el compartir con cariño, con amor, con apertura. Y el compartir significa tener las manos abiertas para dar y así poder tener las manos abiertas para recibir. Recibamos con sencillez y demos con amor. Y entonces vamos haciendo otra sociedad, vamos haciendo otras familias, vamos haciendo la esperanza, es decir, esperamos lo que no tenemos, pero trabajamos fuerte y muy fuerte para tenerlo. Y así, pues que Dios nos bendiga toda esta semana. muy bien, muy interesante. Pues gracias, maestro. Oiga, pues me quedé con el tema de la mugre del espíritu. Eso suena muy fuerte. Pues hay que lavarse, y eso se llama confesionario, Eso le iba a decir. El jabón está en la confesión. ¿sí? Y de ahí purificamos todo, quedamos limpiecitos. Está bueno. No por méritos, no es, sino por el amor de Dios, de Cristo. ¿Eh? Por eso decimos, ya que por Jesucristo nos diste la capacidad de reincorporarnos en tu amistad, que podamos así vivir y comportarnos como amigos de Dios. Amigo de Dios se dice santo. Y entonces como amigos de Dios, haciendo una sociedad de amigos de Dios, de hijos de Dios. Hay que lavarse, confesionario, y no es comercial, pero pues, tenemos horas de confesionario muy amplias. ¿Hay algún descuento estos días? Bueno, pues que digan que nos oyeron aquí en el programa. Y Estaría bueno, ¿verdad? Que llegaran al confesionario y le digan, oye, yo lo escuché ayer, hágame un descuento en la penitencia. sí, que no se esperen al Buen Fin, sino que... Está bueno, está bueno. Muy bien, Padre Merino, muy interesante hoy el programa. Le agradezco mucho, como siempre. Que estén muy bien, que Dios Nos nos vemos bendiga. primero Dios Feliz la semana. próxima semana. Sí. Gracias, Padre. Buen día. Buen día, Dios los bendiga. Adiós.